Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Hincapié Aristizábal, uno de los autores del libro Nuestra Señora de Guadalupe de Cartago, 200 años de historia y de fe. Profesor, ¿cómo fue la elaboración del proyecto de restauración de la iglesia? Se discute mucho si hay investigación en la consultoría o no. Sí la hay y mucha. Lo digo porque esta investigación tuvo origen en un proyecto de consultoría, que fue la elaboración de un proyecto de restauración para la iglesia justamente que nos encomendó la Gobernación del Valle. Y allí hubo un fuerte trabajo de investigación que desde luego posteriormente nosotros continuamos una vez concluida digamos, la fase de la consultoría y posteriormente lo extendimos en la redacción final del libro. Hay una investigación en el momento mismo de la consultoría que es bastante compleja, que tiene varios aspectos. Uno de ellos es la investigación histórica sobre el mismo edificio. Digamos, nosotros hacemos una historia sobre la edificación, incluso que va más allá de la edificación misma, intenta poner en claro, develar la evolución de la predialidad del lote donde se construye el edificio hacia el pasado y posteriormente hasta nuestros días. Es una historia bastante compleja y es muy interesante porque allí entran sobre todo en juego fuentes documentales secundarias, pero sobre todo primarias. Nosotros nos apoyamos en archivos, ¿no? Archivos históricos que las diferentes localidades tienen. Por ejemplo, en el caso de Cartago, el Centro de Historia, que está en la casa del virrey justamente y que reúne una valiosísima información documental. Allí, por ejemplo, nosotros encontramos mucho documento. Con relación a la iglesia encontramos documentos relativos pues, a quien la construye, Mariano Ormaz y Matute, un criollo muy devoto a la Virgen de Guadalupe. Encontramos sus testamentos, varios avalúos que se hicieron en el curso pues, de la vida de este señor sobre sus bienes y empezamos a poner en claro una historia bastante interesante sobre las motivaciones de la construcción de la iglesia. El predio donde se erige esa iglesia, pues están los archivos correspondientes a las escrituras públicas, que en el periodo colonial son los libros capitulares. Pues allí desentrañamos toda la historia y la evolución de la propiedad de ese predio, cómo surge, las compras que dieron lugar pues que Mariano Ormaza y Matute pudiera finalmente edificar allí esta iglesia. Y posteriormente pues toda la evolución de lo que ha pasado con el inmueble una vez construido, que esa evolución es muy interesante. En el caso de la iglesia de Cartago, esa evolución está determinada pues, por eventos catastróficos, incendios, terremotos, particularmente unos muy graves ocurridos en los años 50 y 60, que determinaron cambios muy dramáticos en la configuración del inmueble. Todo eso lo estudiamos, lo ponemos en claro y esa es una parte fundamental de esta investigación. La otra parte importante es la que tiene que ver con el edificio mismo, tal como ha llegado a nosotros, y que es la que determina finalmente qué tipo de intervención se va a realizar en la restauración. Y eso arranca por un cuidadoso levantamiento arquitectónico, dibujar en planos la iglesia para poder investigarla en profundidad. Hay un principio fundamental que sostenemos los restauradores y es que conocer el edificio se requiere hacer un levantamiento. Cuando tú dibujas el edificio en sus mínimos pormenores, te lo estás apropiando y estás entendiéndolo. Dibujarlo, levantarlo es entender y comprender el edificio. Por eso ese momento para nosotros es muy importante el levantamiento arquitectónico. Y es un levantamiento muy riguroso y con métodos pues, rigurosos de medición, con los cuales intentamos nosotros reducir al mínimo el error. Esos planos, mientras los elaboramos, nos permiten inmediatamente hacer una lectura del edificio. Esa lectura la hacemos de distintos componentes. El primero de todos pues, es su implantación en el lote y el lote en la manzana. Luego estudiamos la volumetría del edificio,
enseguida la espacialidad del edificio, luego los valores formales del edificio, el lenguaje en el que está construido el edificio. Posteriormente hablamos de las técnicas constructivas y los materiales en que está hecho el edificio. Y finalmente las fases constructivas, sea en el momento de la edificación, sea posteriormente o sea todas las transformaciones que ha tenido desde el momento de su construcción hasta nuestros días. Otro gran estudio que se hace, y nosotros lo denominamos valoración de la edificación. Quiere decir esto que ponemos de presente sus valores por los cuales, digamos, esa edificación es importante, ¿no? Y por qué, desde el punto de vista de la arquitectura, es un ejemplo relevante de edificación. Hay otro estudio muy importante que es el diagnóstico, el estudio de sus patologías, sus males, porque justamente estos edificios, porque son muy antiguos, pues han sufrido todo un proceso de deterioro a través de los años y pues que exigieron justamente que se intente recuperar ese edificio, operación que se llama restauración. En ese proceso se hacen también estudios muy detallados que van desde estudio de suelos, que van desde estudio de materiales, se toman muestras y se someten a estudios de ingeniería, estudios destructivos que determinan las condiciones de resistencia a los materiales originales de la edificación. Hay igualmente un estudio de vulnerabilidad de la edificación a los sismos, se llama estudio de vulnerabilidad sísmica, donde el edificio se modela en un programa especial, se corre en el programa y el programa determina las vulnerabilidades del edificio. También hay estudios de otras patologías, las patologías que pueden ser derivadas de asentamiento de la edificación, de daños mecánicos que haya sufrido. Igualmente estudiamos patologías químicas, biológicas, que todo eso afecta a una edificación, hasta las ratas, las cucarachas, los comejenes en las maderas. Todo esto es un conjunto de estudios que nos determinan los padecimientos de este edificio. Una vez determinado cuáles son los padecimientos de este edificio, ¿no?, los males que lo aquejan, y teniendo presentes sus valores, nosotros lo que hacemos a continuación es formular una suerte de principios o guías de intervención, que son después las que vamos a atender en un proceso de restauración. El proceso de restauración, ¿qué es? Es intentar devolverle a la edificación esos valores que han sido afectados por todos estos impactos del paso del tiempo, de los deterioros. No se trata, como a veces se cree y que la gente comúnmente piensa, que la restauración es devolverle al edificio la condición que tuvo en origen, ¿no? Nosotros intervenimos el edificio con técnicas de nuestro tiempo, con materiales de nuestro tiempo, y procuramos que la intervención se lea como intervención de nuestro tiempo. Eso por un sencillo principio, para que se pueda reconocer qué es lo que estamos haciendo en este momento y qué es lo realmente que corresponde al pasado y a la historia de la edificación. De las competencias al centro de evaluación. Autor: Álvaro Enríquez Martínez. El texto presenta uno de los temas más referidos y aplicados en la gestión del talento humano en las organizaciones en la actualidad, el tema de las competencias. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Introducción al estudio taxonómico de anófeles de Colombia. Autor: Nancy Soraya Carrejo, Ranulfo González. En los programas de control de vectores, un aspecto de reconocida importancia es la diferenciación de las especies involucradas en la transmisión de enfermedades de importancia en salud pública, ya que de esto depende en gran parte el diseño de la estrategia y la aplicación selectiva de diferentes métodos o alternativas de control. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Remontémonos al siglo XVIII. ¿Qué es consolidación de traza y cómo se llevó a cabo en Cartago? Una ciudad como las nuestras, de origen colonial, basada en un trazado muy claro, que es el trazado adamero español, lo llamamos nosotros, siguen una evolución muy parecida en todas las ciudades. Estas ciudades se articulan a partir de los espacios abiertos fundamentales, entre ellos la plaza, ¿no? Van creciendo ortogonalmente vías y manzanas que van llenando los espacios que definen este trazado, y en el que tienen también una importancia otros espacios abiertos que vienen a complementar los primeros. Esos espacios abiertos son plazas de menor importancia, plazoletas. Así se va articulando la ciudad, su traza con estos espacios abiertos y las edificaciones que van llenando las manzanas. Y eso va dando lugar a un trazado urbano del cual surge inmediatamente una imagen urbana que es la que los moradores y los visitantes tienen en su memoria y la que asocian permanentemente cuando se remiten a esas ciudades o las evocan en la memoria. Estas imágenes son de una gran fuerza y gran persistencia, tanto que las ciudades modernas actualmente todavía dependen de esa imagen que se configuró en esos periodos. Digamos, tiene tanta fuerza que si nosotros hablamos de imagen urbana, por ejemplo en la ciudad de Cali, se nos viene a la cabeza inmediatamente es el centro, ¿no? Digamos, poco evoca uno de Cali distinto del centro. En general, cuando se hace una imagen de Cali, se trata de evocar a Cali por cualquier circunstancia, en un comercial, etcétera, siempre las tomas son del centro. Por ejemplo, la ermita, el ejemplo clarísimo, ¿no? Es la primera imagen que viene a la mente, que son estas edificaciones o estos espacios del centro. La ciudad antigua, aunque tenga cada vez menos importancia en términos de área de superficie, pues ahora el centro urbano de Cali, comparado con su expansión total, siendo tan pequeño, es determinante en la lectura de la imagen urbana. Y es lo que la gente tiene en la mente, lo que la gente evoca y lo que finalmente hace que Cali se recuerde como ciudad, ante propios y extraños. Eso hace que esos edificios y esos espacios centrales tengan tanta importancia. Cuando nosotros trabajamos en restauración de edificaciones, generalmente los edificios están allí, porque los edificios viejos están en el centro.
Yo no es que sea un anticuario y un defensor del pasado, porque sí, pero en los edificios históricos, los edificios del centro, está la historia de la ciudad. Y una ciudad con historia es una ciudad que puede construir además futuro, que si nosotros no respetamos y miramos el pasado, no podemos saber para dónde vamos. ¿En qué contexto se edificó la iglesia de Guadalupe y cuánto tiempo se demoraron en su construcción? Es muy difícil saber ciertamente cuánto tiempo se emplea en su construcción, los documentos no lo dicen, los avalúos que encontramos, el testamento, hablan sí de la construcción, incluso hay un mito allí que luego el mismo Mariano Ormaza y Matute desmiente, que es que la construcción de la iglesia y de su propia casa se hizo con un tesoro hallado en el sitio, una huaca. Sí se hizo con ingentes recursos porque la construcción era para los cánones de la época excelente construcción. Pues, ¿qué podemos decir que se hubiera llevado en tiempo? Pues yo supongo, porque de los documentos no está, probablemente un año en su construcción. Pero tuvo varias fases, ¿no? La iglesia tuvo varias fases. La iglesia actual, que es una iglesia muy bella, tiene una fachada muy particular porque no es una fachada canónica, digamos así. Tiene dos espadañas y un cuerpo central en forma de torre que termina en chapitel, que es una cubierta a 4 aguas, con 3 grandes portadas, la primera central grande y las otras a imagen de la primera pero más pequeñas que dan acceso a las naves laterales. Esa fachada que hoy vemos en ladrillo pero que no era en ladrillo sino pañetada, esa fachada realmente es la evolución de una fachada anterior. Posteriormente, cuando la iglesia es recibida por una comunidad religiosa que construye un hospital en la casa del propietario, que queda pues adjunta a la iglesia y le agrega un segundo piso, la iglesia crece, ¿no? Se le agrega la torre y las 2 espadañas y cambia la imagen completamente. Eso se da a finales del siglo XIX y el resultado fue muy interesante porque es un ejemplo único en Colombia. Los historiadores del Valle del Cauca, primeros que hicieron estudios sobre el arte colonial, Santiago Sebastián entre ellos, que fue profesor de la Universidad del Valle en los años 60, un español, que hizo luego estudios sobre historia de la arquitectura muy notables en España. Santiago Sebastián dice que es el mejor ejemplo de barroco popular que existe en Colombia. Y eso es un elogio grandísimo a esa iglesia. Yo creo que es de los edificios coloniales eclesiásticos más valiosos que tenemos en el Valle del Cauca. El problema es que esa iglesia pues tiene muchos inconvenientes derivados de todos los deterioros que ha acumulado en el tiempo. ¿Cuál es el sistema estructural con el que cuenta la iglesia? La iglesia fue hecha en una tecnología, eso es muy interesante, lo llamaban en la época muros de maestros o paredes de peña. Es una tecnología que es muy usada en otras partes del mundo y que nosotros la llamamos técnicamente enverdugado. Verdugado viene de verdugas. ¿Verdugas qué son? Verdugas son unas líneas, unas hiladas horizontales en ladrillo que se combinan con estratos de gruesísimas piedras. El ladrillo se pone después de poner grandes estratos de piedras para regularizar, digamos, el montaje del muro. Viene en piedras, vienen luego ladrillos, unas cuantas hiladas, luego otra vez piedra, luego otras hiladas en ladrillo, otra vez piedra. Se da un muros altísimos, muy sólidos, de más de 1 metro de espesor. Esa fue la tecnología que usaron para pegar esas piedras, pues una mezcla muy rudimentaria de barro mezclado con cal, pero desde luego como lo fundamental allí como soporte y como estática la edificación es el peso del material y sus grandes dimensiones, pues esos muros son finalmente muy sólidos. Pero tienen problemas porque son frágiles a cargas distintas a la compresión, que son por ejemplo las cargas de los sismos, que someten el material internamente a esfuerzos de tracción que lo descompensan, lo agrietan, que esos son los problemas que tiene la iglesia. El terremoto, por ejemplo, del año 62, ahí está en la fotografía, fue espantoso. Ocasionó incluso en la época en Colombia graves daños en el suroccidente. Parte de la torre se hundió,
Uno de los frentes de esa torre, el que da hacia el interior, cayó sobre la nave central de la iglesia, destruyó toda la cubierta y dejó muy fracturado toda la parte del frontis. Ahí vino un arquitecto enseguida, muy inexperto, y la consolidó con concreto. Digamos que en esa operación se salvó la iglesia, porque claro, el sismo fue muy fuerte y la había dejado muy débil, pero le originó un daño gravísimo a la iglesia, porque a la postre esa estructura tan pesada que le acomodó vino a crear conflictos con la iglesia. Y si nosotros vemos la iglesia actual, está cizallada, el frontis de nuevo, hay grietas, la estructura en concreto ha terminado con el tiempo de hacerle muchos daños a ese viejo edificio. Introducción a la filosofía de la ciencia. Autor, Germán Guerrero Pino. Introducción a la filosofía de la ciencia. Documentos de trabajo es un libro de texto diseñado para ayudar en los cursos de filosofía de la ciencia y cursos afines relacionados con la epistemología en general y con las bases teóricas, filosóficas, de la metodología y la investigación científicas, a la luz de los desarrollos más recientes en el campo de la filosofía de la ciencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Geometría en las mochilas arhuacas por una enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva cultural. Autor, Armando Aroca Araujo. Este libro es el producto principal de un trabajo de investigación en etnomatemática. Se considera la primera tesis en etnomatemática que se hace en Colombia en un nivel de maestría. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Ricardo Incapié Aristizábal es un profesor, yo diría que la vieja guardia de esta universidad. Inicié como estudiante en 1970
Prácticamente la historia de la Universidad del Valle la he vivido, desde aquella época heroica de los conflictos de los inicios de los 70, que fue nuestro mayo 68, que se vivió aquí en la universidad de manera particularmente intensa. Y toda la historia hacia acá de la universidad la he vivido yo, sus logros, sus altibajos. Tuve la oportunidad de, en el año 1986, hacer estudios en el exterior. Fui a Italia, a Roma, y estudié mi maestría. Yo soy restaurador de monumentos, y desde que yo regreso en los años 90, inicio una nueva fase en mi carrera como profesor. Me dedico a la historia de la arquitectura. Básicamente alrededor de la historia doy mis cursos en la Escuela de Arquitectura, cursos de historia y teoría de la arquitectura, y me dedico a partir de ese momento a una actividad de investigación en el CICSE, Centro de Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio. Hemos realizado numerosísimos trabajos de investigación y de consultoría sobre todo. De muchacho, de 16 años pasaditos que yo ingreso a la Escuela de Arquitectura. La anécdota que yo tengo es de un colega que todavía es profesor aquí, Carlos Botero, que yo cuando estudiaba en Santa Librada, yo soy de origen público, mi educación ha sido siempre pública, yo lo veía con sus reglas y sus escuadras dibujando. Me llamó mucho la atención y tenía como referencia para entrar a la universidad, sobre todo eso, con esa experiencia con este amigo Carlos, y decidí estudiar lo que él estudiaba. En ese momento también era estudiante y ingresé a la Escuela de Arquitectura en el año 1970. Nosotros conservamos muy poco de nuestro pasado y de nuestra historia, pero eso que conservamos es muy significativo, justamente por ser tan poco. Conservar ese pasado, integrarlo en los circuitos, en las dinámicas de la vida contemporánea es esencial, y la restauración nos ayuda justamente a eso. La restauración no es simplemente momificar edificios, no es simplemente musealizarlos, sino justamente darles la posibilidad de que se integren en la vida contemporánea, alimentan esa vida contemporánea de todos los significados condensados que esos edificios nos entregan, porque nos entregan condensadamente una historia y un pasado, y eso es definitivo para los pueblos.